Pues conténla. Muchas gracias. Muchas gracias al defensor del pueblo que me ha invitado, a ustedes que están acá, y quiero expresarles que es para mí un gusto particular estar acá en Santa Fe. Vine muchas veces a hablar de la institución del defensor del pueblo. Guardo el mejor de los recuerdos de todos, sobre todo del personal de la Defensoría del Pueblo que me ha acompañado, que me ha brindado su apoyo y su amistad. Y naturalmente es el mejor cuadro como para hablar de esta institución, que yo creo que es una de las instituciones de mayor significación que ha puesto sobre la mesa el moderno constitucionalismo. Es muy saludable que esté en la Constitución de la provincia. Nosotros tenemos en la Argentina muchas defensorías provinciales, hay municipales. Es muy saludable que en las defensorías municipales que tienen carta de autonomía estén en las cartas municipales, porque si no, quedan libradas un poco a la suerte de las mayorías temporarias que tienen las legislaturas. Pero acá se presenta una oportunidad interesante, porque si bien esta institución es muy nueva, tengan en cuenta que la primer defensoría del pueblo que hubo en América Latina fue la de Guatemala en el año 1985, es decir, hace 33 años, ayer. Y es muy poco el tiempo como para haber podido analizar en profundidad su naturaleza, la sorpresa que plantea el límite de sus competencias y particularmente el singular nombre que tiene, Defensor del Pueblo, que es lo que más incomoda, lo que más llama la atención y lo que más preocupa, pero que creo que es un título adecuado. Yo no participo de la idea que el Defensor del Pueblo sea lo mismo que el Ombudsman. Creo que tienen otro recorrido, otra trayectoria, otras funciones, otras responsabilidades, aunque tienen un parentesco señalado. Es decir, la situación, el caso de Santa Fe es propicio porque hay toda una experiencia ya recorrida de 33 años, les repito que es poca, pero que sí es suficiente como para haber llegado a determinadas conclusiones. La primera cuestión es que históricamente se ha considerado que el Defensor del Pueblo es un organismo de control, o la Defensoría del Pueblo, porque tenemos que corregir el lenguaje también distorsionador, machista, a pesar de que también tengo mis reservas. Yo creo que el nombre tiene que ser Defensor o Defensora del Pueblo de la institución, porque es una institución absolutamente unipersonal que depende de las características y calidades personales de cada cual. No es como el Ministerio Público, porque el Ministerio Público se adecúa a lo que determina la ley, no puede apartarse de la ley. En cambio, el Defensor del Pueblo tiene la obligación muchas veces de apartarse de la ley para cumplir y respetar los principios del derecho, porque muchas veces ustedes saben que la ley contradice al derecho. Y en estos casos no hay duda que el Defensor del Pueblo tiene que seguir al derecho, no lo que dice la ley. O por lo menos, si no es opositora, tiene que acompañar la situación desde una perspectiva de derechos. Nadie va a discutir a esta altura del campeonato que quien está ocupando un terreno que no es de su propiedad no tiene derecho a permanecer en él siempre. Pero si lo desalojan y tiene una familia y hay chicos de por medio, el Defensor del Pueblo tiene que intervenir para tratar de ver que esas personas ese día del desalojo no duerman bajo la lluvia, por más irresponsable que haya sido el papá en no haber acudido a algún otro tipo de protección antes, porque el chico no tiene la culpa de lo que haya hecho el padre. Doy un ejemplo así muy casuísticamente hablando. Con esto quiero decir que las competencias del Defensor del Pueblo no están determinadas por lo que dice canónicamente la ley, sino por lo que dice el derecho, que está obviamente por sobre la ley. Por eso es importante lo que acotó el defensor cuando habló de la significación que tenía la incorporación de los tratados en nuestra Constitución Nacional, dándole un rango superior.
El defensor del pueblo se lo concibió durante mucho tiempo, en estos años. Si se quiere extender más el parentesco, podemos llevarlo al año 78, que se sanciona la Constitución española, donde se habla del defensor del pueblo, y todavía más, pero no más allá, de la Constitución portuguesa del año 1976, que es la que le da a la institución un giro copernicano y la hace encarar, la lleva a un camino que es diferente al del ombudsman tradicional. No es un órgano de control. ¿Pero por qué se dice que es un órgano de control? Bueno, porque originariamente, sobre todo en los países del norte de Europa, se la veía como un comisionado del Parlamento. Un comisionado del Parlamento. El Parlamento elige a un funcionario para que controle a la administración. Pero hay unas diferencias enormes. En primer lugar, en el sistema parlamentario del ombudsman nórdico, me refiero a todo el norte de Europa, a Nueva Zelanda, a Israel o Australia, que son los países que tienen este perfil, el defensor es un magistrado de confianza del Parlamento. Es decir, lo elige la mayoría del Parlamento, y cuando esa mayoría se pierde, tiene que renunciar. Lo que pasa es que los países nórdicos son muy educados, y como eligen generalmente a un respetabilísimo o respetabilísima ciudadana para ser el ombudsman, nunca se le acepta la renuncia. Nunca se le acepta. No es elegante que le acepten la renuncia porque un partido le ganó al otro. Pero eso pasa en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en esos países. No es la idea del defensor del pueblo, como bien apuntaba el doctor Lamberto, que no puede ir paralelo el mandato de un defensor del pueblo que el del poder político. Por otro lado, el concepto tradicional del comisionado del Parlamento es el de cuidar por la vigencia y el cumplimiento de la ley. Bueno, el defensor del pueblo, según lo pensamos nosotros, no lo pensamos, está establecido así en los textos constitucionales y legales, no está para eso. A tal punto no está para eso, que el Parlamento que lo nombra puede sancionar una ley que el defensor del pueblo le parezca que es inconstitucional y que plantee la inconstitucionalidad y logre que la justicia derogue una ley que sancionó el propio Parlamento que lo nombró. Un profesor español dice que esta es una contradicción esquizofrénica. Y verdaderamente es así. La vinculación del defensor con el Parlamento es porque lo elige, es una técnica de elección que efectivamente, y comparto, pareciera la más atendible y la más razonable. De las hipótesis planteadas, que sea el Parlamento el que lo designe, parece una cosa interesante porque lo hace altamente democrático. Exige mayorías calificadas que sustraen la designación del designio político del poder político. Una vez mi intendente me dijo a mí en un entredicho que tuvimos con respecto a los impuestos, me dice, escúcheme, a mí me eligieron 300.000 personas, a usted lo eligieron con suerte 24. Le digo, sí, pero mi elección fue más democrática que la suya, porque la suya refleja a un sector de la población, que tal vez no sea ni siquiera el mayoritario. A mí me eligieron los que representan a un sector mucho más significativo que el suyo, porque no es un solo partido político el que me ha elegido, me han elegido todos los concejales de todos los partidos políticos. De modo entonces que el sistema de elección me parece el más razonable. No hay ningún país del mundo que tenga establecido el sistema de voto directo, como nacionalmente, ni creo tampoco que en forma regional. Sí hay municipales. Curiosamente, el país que más tiene elección popular es la Argentina. Hay muchos municipios que se eligen popularmente, por ejemplo en Corral de Bustos, por ejemplo en Villa María, por ejemplo en Posadas, en la ciudad de Corrientes y alguna más que ahora no me acuerdo. Lo cual no garantiza absolutamente nada, porque por casualidad todos los defensores del pueblo que ganan la elección popular, como es coincidente con la elección general, es el que gana el Poder Ejecutivo.
y el Poder Legislativo puede ser. Yo lo que sí puedo asegurarles es que siempre coincide con la elección del Poder Ejecutivo. Además, una campaña electoral para ser defensor del pueblo debe ser una cosa más delucida. Vóteme a mí porque defiendo los derechos humanos mejor que Lamberto, por ejemplo, es una cosa horrorosa. Entonces, el sistema de la elección por el Parlamento no es el sistema ideal, a lo mejor. Tendríamos que buscar otras formas de involucrar a la sociedad civil de alguna manera en esto, pero evidentemente por ahora es el mejor sistema, es como la democracia. Ahora, fíjense ustedes que, ¿cómo es esto? Cuando vuelve la democracia, se inaugura la democracia en Portugal en 1974, en la Revolución de los Claveles, se plantea, obviamente, como novedad institucional, la instalación del Ombudsman. Es una novedad para una democracia nueva que iba a plantear por primera vez en su historia un sistema auténticamente democrático. El constituyente portugués lo encara de una manera muy particular el tema. Lo ubica el defensor del pueblo no en la parte orgánica de la Constitución, sino en la parte declarativa. Hace una enumeración en un artículo de cuáles son todos los derechos que tienen los habitantes de Portugal. Y en el artículo siguiente dice que la Asamblea designará por una mayoría calificada de los 2/3 de sus miembros a un proveedor de justicia, lo llaman así, que se va a ocupar de proteger y defender los derechos que esa misma Constitución estaba programando. Lo saca de la parte orgánica de la Constitución y lo pone en la parte declarativa. Cuando se desanciona 2 años después la Constitución de España, repite el mismo criterio. En España se enumeran los derechos de los habitantes de España y en el artículo siguiente establece que las Cortes elegirán a un defensor del pueblo, pero le agrega en el texto constitucional, cosa que no tenía el portugués y no tiene, que lo agregó por una ley posterior, que le da la posibilidad de plantear el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo. Es decir, le confiere legitimación procesal activa, sin tener que invocar absolutamente más nada que ser el defensor del pueblo. Esto es un cambio fundamental, porque el defensor del pueblo, desde su matriz ibérica, llamémosle así, se convierte en un protector de los derechos de las personas. Y no es un protector solamente en virtud del mérito de su opinión o su reconocimiento y prestigio, sino que además tiene los instrumentos legales como para poder lograr que se declare la inconstitucionalidad de una ley, de un reglamento o de un acto administrativo. La Constitución, el Estatuto de Cataluña, fue mucho más allá todavía. Y es que le da al defensor, que se llama síndic de Greuges en Cataluña, la posibilidad de vetar un proyecto de ley mediante un dictamen vinculante del Consejo Constitucional. Fíjense ustedes, un proyecto de ley en Cataluña enviado por el Poder Ejecutivo o presentado por un legislador puede ser paralizado por el defensor del pueblo, con el respaldo de su Consejo Constitucional. Entonces acá se genera, en torno a toda esta cuestión, la gran duda de dónde viene el defensor del pueblo. ¿Qué es esto? Además está siempre esa terrible pregunta, ¿de quién defiende el defensor del pueblo al pueblo? ¿De quién lo defiende? ¿Del pueblo, del gobierno que él mismo eligió democráticamente? Entonces, entre el poder de veto, la protección de derechos y este interrogante, empezamos a mirar y buscar para atrás. Y vemos que esto tiene un proceso muy antiguo. El proceso arranca, concreta y específicamente, con la institución del tribuno de la plebe 5 siglos antes de Cristo, que tenía la misión de defender al principio a un sector de la sociedad, los plebeyos, con un poderosísimo instrumento que era el veto. La República Romana consagra todas las magistraturas, que son elegidas por el pueblo en asamblea, pero le da a la plebe la posibilidad de elegir a un tribuno
que la represente para poder paralizar las resoluciones de los magistrados ordinarios de la República. Y ojo, no le da ninguna posibilidad de poder positivo. Como el defensor del pueblo no puede dictar nada, no puede anular, no puede corregir nada, no puede generar derecho, simplemente lo que hace es ejercer una oposición, un poder obstructivo. Este planteo está formulado básicamente a partir de la elaboración de lo que se llama la teoría del poder negativo, de fuerte desarrollo en algunos lugares, en algunas universidades de Italia, y que fue recogido por el gran politólogo francés Pierre Rosanvallon, politólogo socialista de mucho prestigio en Francia, Rosanvallon, que lo plantea como una de las infinitas variantes en las cuales las sociedades políticas del mundo han creado instrumentos generadas en la otra parte del sistema democrático. La democracia se sustenta sobre dos pilares o bases. Una es la de la legitimidad normativa, que determina que al gobierno lo eligen los pueblos si quiere ser una sociedad republicana y democrática. Son dos conceptos que no van necesariamente de la mano. Pero además de la legitimidad, se exige otro elemento que los pueblos suelen no tener, que es el de la confianza. Y es esa desconfianza la que ha generado históricamente la creación de organismos que actuaron como control, como de defensa de los derechos, pero siempre como un poder obstructivo o negativo o contrario al poder político. Esto sería muy largo de desarrollar. El porqué de este silencio que ha guardado el constitucionalismo durante muchísimos años. El primer ombudsman fue creado en Suecia en 1809, con un carácter distinto al nuestro, pero en cierto modo es un funcionario elegido por el Parlamento para que controle la administración. En esto, evidentemente, tiene un importante parentesco o relación con el defensor del pueblo. Ahora, fíjense ustedes, 1809. El segundo ombudsman del mundo se crea en el año 1919, 110 años después. ¿En dónde? En Finlandia. Finlandia acababa de independizarse, era estaba unido dinásticamente a los zares de Rusia. Bueno, ya no existían más los zares. Finlandia recupera su independencia en cuanto al poder, bueno, se hace una república y se crea, 110 años después. El tercer ombudsman, ¿dónde aparece? En Dinamarca, casualmente, pero en 1954. Fíjense ustedes el trazo de tiempo. 1809, 1954 y después se crea en Nueva Zelanda en 1962. Realmente es muy poco representativo y significativo toda esta evolución. No es porque sean países pocos importantes, pero al lado de las otras grandes potencias pareciera ser poco. Fíjense, este recorrido determina que un desinterés total y absoluto por la institución. Muchas veces uno se pregunta, pero ¿no estaré yo queriendo descubrir la pólvora con esto? ¿Cómo es? Claro, si uno se pone a estudiar, este ha sido un tema de debate muy profundo durante la Revolución Francesa. De esto, lo que hemos pasado alguna vez, que hemos estudiado en la universidad, la ciencia política, sabemos que de esto ni se habla. No se nos dice en ningún lado que la Constitución de Pensilvania había creado un cuarto poder, copiado por la Constitución de Vermont, que estaba para controlar todos los demás poderes, que no se excedieran en lo que estaba haciendo y, sobre todas las cosas, que no violara los derechos de las personas. La Constitución de Pensilvania y la Constitución de Vermont, en Estados Unidos. Claro que duraron 20 años, creo que a lo sumo, a pesar de que han intervenido muchas veces. Hay otros casos, sin ir tan lejos. En la República Argentina, el primer proyecto de constitución fue en el año 1811, escrito no se sabe por quién. Se le atribuye a un tal Felipe Cardoso,
que era un activo participante en la Revolución de Mayo del sector morenista y que después terminó en muy malos términos con algún gobierno y emigró al Uruguay, y en Uruguay terminó siendo secretario de Artigas y después se perdió en la noche de los tiempos. Dicen que fue él. Hay un autor uruguayo que escribió un libro para fundamentar que él era el autor de ese proyecto. Ese proyecto de constitución que escribe el morenista, hipotéticamente, eventualmente Felipe Cardoso, era de fortísima inspiración rusoniana, evidentemente. Y él prevé la necesidad de que exista un tribuno en Buenos Aires y que se tenía que reunir cada 6 meses, tenía que pedirle al Cabildo que convocara al pueblo para informarle en qué medida el gobierno cumplía con sus compromisos políticos y si estaba respetando la ley y respetaba el derecho de la gente. Y que si el poder no lo convocaba, el Cabildo, perdón, él tenía facultades de poder convocarlo. Quiere decir que todo esto, evidentemente, está señalando que acá no se trataba de una creación ingeniosa de alguien. No, esto es un proceso evolutivo de enorme significación. Ustedes fíjense, el tribuno de la plebe en Roma tuvo tanta importancia que cuando se crea el imperio, que el príncipe del Senatus, que nunca renunciaron ellos a ser una república, por más que ya era una caricatura de república, la primera magistratura que asumía el emperador, la primera, y lo hizo Augusto y después lo hicieron todos, era la potestad tribunicia. Se identificaba él como defensor o tribuno del pueblo. Y esto tuvo su reflejo posteriormente, en la misma Roma, cuando se crea el Defensor Civitatis 200 años después, y se introduce en los países, está concebido el Defensor Civitatis para Oriente, para el Imperio de Oriente, pero se introduce fundamentalmente en el de Occidente, y los cabildos municipales de la España medieval, a medida que iba avanzando la Reconquista, crean una figura que se llama el síndico procurador, cuya misión era defender los intereses del pueblo frente a las eventuales arbitrariedades que pudiera resolver el cabildo. Ustedes tendrán presente, seguramente, los mayores que se estudiaba más detenidamente el 25 de mayo y los episodios, ya que estamos en las vísperas del 25 de mayo, vale recordarlo. Ustedes, si leen en torno a esas jornadas, sobre todo las actas del Cabildo Abierto del 22, van a encontrar que la mayoría de los votos hablan del voto decisivo que tenía que tener en las resoluciones de esta junta que se podía llegar a crear el síndico procurador. El síndico procurador que para colmo pateaba en contra, un tal Julián de Leiva, que era argentino, nacido en Luján y que murió en San Isidro y que fue muy maltratado después porque se lo consideró toda la vida un traidor porque estaba a favor del virrey. Pero casi todos los votos hacen esta reserva. Y hubo un patriota, participante de ese encuentro, de esa reunión, que se llamaba Francisco Planes, primo de Vicente López y Planes, el autor del himno, que era muy ardoroso. Entonces en un momento pregunta, ¿y quién es el síndico procurador para oponerse a la destitución del virrey? Entonces le contesta alguien, no dice quién, que le hacen notar al doctor Francisco Planes que el síndico procurador había que escucharlo porque era la persona, el funcionario, que tenía la responsabilidad de representar y defender al pueblo frente a las eventuales arbitrariedades que pudiera cometer el poder. No dijo el poder, dije el gobierno, una cosa por el estilo. Quiere decir entonces que esto es mucho más complejo de lo que parece ser. El poder obstructivo, el poder de control sobre las posibles extralimitaciones en que pueden incurrir los gobiernos, es una constante que viene, yo dije como fecha institucional los romanos, no, pero los griegos ya tenían los éforos y en Esparta y los eutinoi en Atenas y tenían una cantidad de funciones. Fíjense que se llega al extremo en Atenas en un momento a elegir por sorteo a los gobernantes y por elección popular al funcionario que los controlaba, que era el eutinoi.
Es decir, que esas patas que plantea Rosambalón con respecto a lo que significa el poder positivo de los gobiernos, que se funda en la legitimidad, tiene una paralela sustentación en la expresión de la desconfianza. Y es ahí donde encontramos, entre otros elementos, porque también está la huelga. Es muy ilustrativo leer el debate parlamentario de la Constitución italiana del año 1948, cuando Calamandrei, Carneluti, impugna el derecho de huelga diciendo que eso no tiene absolutamente nada de derecho. Porque ¿cómo es posible que haya una huelga? Y para cómo se estaba discutiendo si la huelga podía ser política, además de económica. Y Carneluti dice, es un disparate. Si una ley la sanciona el Parlamento, que es la representación del pueblo, ¿cómo es posible que haya un derecho de huelga? Y le contesta un constitucionalista. Nosotros hicimos un seminario hace un par de años atrás en Torino, el profesor Giuseppe Grosso, que era constitucionalista, convencional, que eso era el poder negativo del pueblo, que se expresaba, como se expresó en Roma, el tribuno de la plebe, después de un movimiento de características claramente huelguísticas como fue la secesión al Monte Sacro. Y ese debate está señalando la necesidad de que la legitimidad del poder no alcanza para hacer de un régimen una democracia, sino que es necesario lograr un camino que despeje la desconfianza, y eso únicamente se puede hacer por estos otros elementos: una movilización popular, la huelga, el defensor del pueblo, tribunales de censura. En América Latina, esta institución, como les dije, entró en Guatemala, pero la verdad que es un antecedente de relativo valor, porque Guatemala, que se llama Procurador de los Derechos Humanos, o Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, creo que se llama así, surgió como consecuencia de las atrocidades que se venían cometiendo en Guatemala, como consecuencia de las dictaduras se habían vivido. Entonces, los países europeos habían influenciado muy notoriamente para encontrar la paz, y una de las maneras, de los puntos que señalaba, era la necesidad de crear una Defensoría del Pueblo. La segunda se crea en El Salvador, en 1991, y esto es todavía más significativo, porque se incluye la creación del Procurador de Derechos Humanos, que es el Defensor del Pueblo en El Salvador, en las cláusulas del Pacto de Paz. Es decir, entre los puntos que se pone para llegar a la paz, es la inclusión del Procurador de Derechos Humanos. En México tiene un recorrido muy particular, y es a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Fueron las primeras defensorías que hubo en México, fueron la Defensoría de Derechos Universitarios, y de ahí saltó a la creación de las comisiones de derechos humanos en los estados y en el Estado Nacional, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Paralelamente, el ILO, el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, creado en el año 83 para promover esta figura en América Latina, influye resueltamente para crear las Defensorías del Pueblo al sur de, Costa Rica, Panamá y prácticamente todos los países sudamericanos, con excepción de Chile, que no tiene Defensor del Pueblo. Chile no tiene ni siquiera una institución nacional de derechos humanos, la que tiene no cumple con los principios de París. Brasil, que tampoco lo tiene el Defensor del Pueblo, porque en la reforma de la Constitución del año 1988 prevaleció la postura del Ministerio Público. El Ministerio Público se opuso a la creación de la Defensoría del Pueblo y se creó una subprocuraduría de defensa de los derechos del ciudadano, que tiene muchas similitudes con el Defensor del Pueblo. Puede ejercer la acción de clase, es decir, de protección de los intereses difusos o colectivos, tiene total independencia del poder político, pero es un cargo de carrera. No tiene la responsabilidad política que tiene en los sistemas donde se lo elige a través del Parlamento, y además es un magistrado de la ley. No puede apartarse de la ley. Puede plantear la inconstitucionalidad de la ley, pero no puede intervenir cuando la ley le dice que no, cosa que sí puede hacer el Defensor del Pueblo.
La democracia es el mejor sistema, esto no lo vamos a discutir, pero como dice Rosanvallon, que ya lo he citado, no hay ningún sistema democrático del mundo que haya dejado satisfecho a todos o ni siquiera a la mayoría. Siempre la democracia empieza con una gran expectativa y al poco tiempo empieza a encontrar dificultades, fallos. Es lo que en Francia se llama el estado de gracia, ¿no? El estado de gracia es cuando hay una coincidencia entre la gente, entre la sociedad y los gobiernos. Después el estado de gracia dura un tiempo, va cayendo y ya después se termina prácticamente en confrontaciones. Bueno, a algunos les dura más, a otros les dura menos. Por ejemplo, a Macron le ha durado muy poco tiempo, a otros les ha durado bastante más. Pero esto es revelador, claramente revelador, de que el sistema político necesita encontrar una forma de expresar con una vocación participativa instrumentos de defensa de los derechos. No es solamente una cuestión de defender el derecho de una persona, sino también el de incidir en las políticas públicas, que es el otro aspecto que tiene que ser muy tenido en cuenta al momento de considerarse esta institución. No es cuestión solamente de ir a apagar un incendio, es cuestión también de prevenirlo. ¿Y cómo se lo puede prevenir? A partir de la inserción en la elaboración de las políticas públicas, por un lado, y por otro lado, a través del control del cumplimiento de esas políticas públicas. Cosa que yo en mis 11 años de mandato nunca pude hacer, por lo cual nunca quedé satisfecho con el desempeño de mi función, porque yo sabiendo esto, no pude nunca tuve la capacidad de poder sortear el círculo que me planteaba la satisfacción de las demandas inmediatas que tenía la población. El problema nunca pude superar de salir a lograr que le entreguen el medicamento a quien le habían suspendido el tratamiento. Nunca logré superar el hecho de poder pelear un tema de una tarifa o de proteger el derecho de una persona que le estaba afectando el desarrollo industrial o urbano que le estaban haciendo al lado de la casa y que lo mataban de angustia. Nunca pude salir, pero el hecho es que, digamos, lo importante es desarrollar esta estrategia de poder ser partícipe en la elaboración de las políticas públicas porque tiene una sensibilidad y un contacto con la sociedad muy grande, y después la de poder participar como un control de las políticas públicas. Yo creo, muy sinceramente, y esto no es corporativo, porque yo no soy más defensor del pueblo, ni vivo de esto, ni nada por el estilo. Es una pasión otoñal, es verdad, pero de todos modos creo hablar con objetividad. Yo creo que no puede existir un verdadero sistema democrático si no existe una institución que proteja los derechos de las personas. Porque las razones del poder, por democrático que sea, por su legitimidad de elección y por su ajuste a las conductas constitucionales y legales, las razones del poder muchas veces difieren con las razones que tienen los colectivos y las personas individualmente. El defensor del pueblo socorre las angustias. Como decía un ombudsman africano, que así se llaman, y ellos tienen un perfil mucho más ortodoxamente ombudsman que el que estamos planteando. Nunca pude matar ningún león, pero maté muchísimas moscas. En realidad, el defensor del pueblo se justifica a partir de dos cosas. De tres. La primera de todo es ponerle la oreja a la gente. Primer cuestión. La mitad del camino ya está recorrido escuchándolo, cuando no lo escucha nadie. Es la primera cuestión. La segunda es la de orientarlo y ayudar a resolver un problema que tiene esa persona.
Si alguien va a la Defensoría del Pueblo y le dice, mire, yo tengo este problema, ¿cómo lo puedo solucionar? Ah, no, discúlpeme, señor o señora, no soy competente. Diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación, o diríjase al Defensor Municipal, o diríjase al ente regulador, o diríjase, porque yo no tengo competencia. Bueno, ese Defensor del Pueblo no es Defensor del Pueblo. Si él no es competente, él tiene que tomar el tema y ayudar a resolvérselo, porque esa persona a lo mejor no sabe escribir, expresarse, redactar, se pone nerviosa, y mucho menos con las nuevas tecnologías que lo... Hay algunos que son cómicos. Instituciones previsionales del Estado que dicen que los reclamos hay que hacerlo por Internet. Pero ¿dónde vive ese marciano? Si los tipos de mi edad, que somos de otra generación, además cargados por los años que las neuronas se evaporan con tanta rapidez, tenemos dificultad. ¿Cómo se pueden plantear cosas semejantes? Entonces, el defensor del pueblo tiene que hacerse cargo de eso. Y el tercer aspecto es el tema de que la primera forma de participación que tiene la sociedad es a través de la Defensoría del Pueblo. Porque la base de la queja de una persona puede determinar en un elemento fundamental de que no hemos hablado, que es el de la iniciativa parlamentaria, puede determinar la sanción o la corrección de una norma que pueda perjudicar y afectar a una persona o a un colectivo de personas. Y ya termino, que ya me fui de tiempo, con la disculpa de ustedes. Quiero decirles, para terminar y corroborando mi pensamiento, que es simplemente un conjunto de opiniones, que Cicerón decía que sin tribunado no hay república. Y fue una cosa muy interesante, porque eso lo dice Cicerón en un tratado que se llama Tratado de la República, donde está relatando un imaginario, supongo yo, debate que él tiene con su hermano. Cicerón era una expresión de la aristocracia, de la oligarquía romana. Estaba en contra del tribuno de la plebe, porque afectaba sus intereses. Y el hermano, que además de ser un aristócrata o un oligarca, era además bastante duro de cabeza, según describe Cicerón, quería proponer que se eliminara al tribuno de la plebe que obstruía el desarrollo de las actividades en Roma. Y entonces Cicerón le hace notar que una vez que Roma asumió la forma de una república, no podía dejar de existir alguien que se ocupara de la defensa de los que eran más débiles. Por más que compartía su concepto que el defensor del pueblo, que el tribuno defendía a la chusma. Entonces por eso llega a esa conclusión. Sin tribunado no hay república. Y esta es nuestra profunda convicción. Si no existe esta institución, no se configura ni se cierra el círculo de la democracia, porque no se da cabida ni contenido a la desconfianza que los pueblos tienen por el poder. Y entonces se apela a mecanismos que giran su argumentación en la descalificación antes que en los fundamentos jurídicos. Y estamos discutiendo si un gremio tiene o no personería para reclamar una cosa o no. Y no pasa el tema por ahí. El tema pasa porque tenemos que garantizar institucionalmente el ejercicio de los factores de la desconfianza hacia el poder político. Esto no creo que lo pueda desmentir nadie. Porque si hay una institución, si hay un sistema que ha caído en una fuerte falta de credibilidad, es el sistema político representativo. Pero eso ya sería otra historia. No, les agradezco mucho la atención y disculpen el tiempo que me exige.